Compañeras, muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a esta última barra académica del año 2022, la cual vamos a dedicar a un tema que indudablemente genera mucha preocupación en el día a día judicial y que adicionalmente pues genera múltiples interpretaciones y problemas que podemos enfrentarnos en el desarrollo de las audiencias tanto en materia de jueces de control de garantías como en materia de conocimiento. Y es precisamente aquello que hemos entendido como el valor probatorio de lo que se le da a los mensajes de WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, diferentes plataformas sociales como Signal, e inclusive pues el problema de las capturas de pantalla que le damos a este tipo de contenido. Se discute si tienen el valor de prueba documental, si son mensajes de datos, si son prueba indiciaria, cuál es su contenido. Independientemente de ello, pues lo que nos encontramos es que en la práctica se le da valoración y que pues constituye el mérito en muchas oportunidades de sentencias o bien de absolución o bien de condena. Entonces el día de hoy pues vamos a analizar un poco qué es lo que sucede con esta problemática, obviamente siempre en clave de dejar abierta la discusión, como quiera que no tenemos pues verdades absolutas, pero sí que nos permita pues de alguna manera desarrollar este contenido. Para ello, pues voy a iniciar con algunas generalidades, algunos conceptos que tenemos que tener claros y que nos servirán de soporte para el desarrollo interpretativo de lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, lo primero es que en el artículo 275 de nuestro Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del año 2004, el legislador estableció que se podía entender como elementos materiales probatorios evidencia física y de alguna manera información legalmente obtenida. Tenemos que partir de un problema básico y es que el legislador no estableció una diferencia entre lo que es un elemento material probatorio y lo que es una evidencia, pero digamos lo que desde la criminalística sí existen algunas diferencias sustanciales sobre estos conceptos, más que todo en punto a lo que será el tratamiento de esa evidencia. Me refiero al hallazgo, fijación, recolección, rotulación, embalaje, custodia de los elementos y práctica de exámenes de naturaleza especializada. Pero nuestro legislador sí generó, pues, digamos, lo que un concepto amplio que podríamos definir como evidencia. Evidencia es todo aquello que le permitirá a una persona aprender una materia de conocimiento. Podríamos decir que la evidencia es cualquier manifestación del espíritu humano, de la inteligencia humana que nos permite aprender la realidad. Y de esa manera, entonces, pues el legislador estableció un concepto muy amplio de lo que esa evidencia pudiera significar. Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios, armas, instrumentos, objetos, dinero, bienes, otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad ilícita, los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de la diligencia investigativa de allanamiento y registro, inspección corporal, registro personal, los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa e inspección o que hayan sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados, los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámara de vigilancia en recinto cerrado, en espacio público, el mensaje de datos como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex, telefax o similar, regulados por la ley 527 del 99 o las normas que sustituyen, adicionen o reformen los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por la Fiscalía General de la Nación o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o los laboratorios aceptados oficialmente. Entonces, noten que hay tres aspectos que debemos tener en consideración y uno adicional que voy a poner de presente y que, digamos, lo que dice de alguna manera de lo que nuestra práctica judicial nos ha querido fomentar. Lo primero es, noten que el concepto de evidencia es muy amplio. Todo lo que podamos imaginarnos podría ser considerado evidencia. Dos, dentro del concepto de evidencia aparece el mensaje de datos y nos habla de las normas que lo sustituyen, adicionan o reforman. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque es que el derecho es una disciplina social, la sociedad es dinámica, no estática, la sociedad avanza tecnológica y socialmente, valga la redundancia, y por lo tanto, pues el derecho no puede pretender de alguna manera establecer patrones estáticos de comportamiento. Por eso la norma tiene que hablar a futuro también de lo que ha sucedido. Una oportunidad con un gran maestro tenía una discusión en punto a la flagrancia
cuando se incorpora la modificación del artículo 57 de la ley 1453, y él decía, no, pero Andrés, lo que pasa es que obviamente sí hay una modificación sustancial al concepto de flagrancia porque los griegos nunca pensaron en los sistemas de vigilancia electrónica, entonces sí existe una nueva forma de flagrancia. Yo le decía, maestro, pues por supuesto que los griegos no pudieron haber pensado en un sistema de vigilancia electrónico a través de cámaras de seguridad porque no existían, pero tampoco nosotros teníamos el concepto de vigilancia electrónica en vigencia del concepto de flagrancia de la ley 600 de 2000, sin embargo lo aplicábamos. ¿Por qué? Porque la persona era aprendida, era sorprendida realizando el comportamiento a través del mecanismo electrónico y aprendía inmediatamente después. Con esto lo que quiero decir es que el derecho es una disciplina social dinámica y que por lo tanto el legislador tiene que establecer un comportamiento o una regulación a futuro frente a los comportamientos. 3, que los elementos materiales probatorios similares son aquellos que son hallados, fijados, recolectados y rotulados por parte de los operadores judiciales. Es decir, cuando en el literal EH nos hablan de los demás elementos similares a los anteriores que son, digamos, sería mejor decir, hallados, recolectados, custodiados y descubiertos, pues entonces estaríamos en presencia de un concepto de evidencia. Y cuarto, pues un aspecto que no hace parte de nuestro objeto de discusión el día de hoy, pero noten que el literal H nos dice recogidos y custodiados por el fiscal general o por el fiscal directamente o por conducto de los servidores de policía judicial. Y aquí pues la adenda es la siguiente. Miren que en la práctica decimos que ¿cómo como defensor voy a aportar un elemento de prueba? Es imposible aportar un elemento de prueba, requiere el investigador. Miren que el artículo 275 en el literal H nos está diciendo o los que han sido aportados directamente por el fiscal o por conducto de los servidores de policía o por los peritos. Y en virtud del principio de igualdad, pues claramente podríamos decir, nosotros también podemos aportar elementos de prueba. Una discusión que existía hace mucho tiempo. Los defensores podemos tomar entrevistas de manera directa. Mi posición siempre ha sido la misma. Sí, sí la podemos tomar. Ahí entonces, ¿cómo la vamos a incorporar? Yo no le veo ningún inconveniente a que nosotros le digamos al señor juez, su señoría, yo tomé una entrevista al testigo y pues permítame, yo la leo, porque finalmente lo que voy a decir es cómo se tomó esa entrevista. Obviamente siempre será mejor con un investigador, porque con el investigador podremos decir, venga, cuáles eran las condiciones del testigo, si se encontraba nervioso, si no se encontraba nervioso, en dónde se tomaron las entrevistas, pero no hay realmente una prohibición de que las partes directamente, me refiero a fiscalía y defensa, pues tomemos en consideración o recolectemos elementos materiales probatorios. Así igualmente lo dice el artículo 125, numeral 9. Y por último, pues el parágrafo de la norma también nos dice que también se entenderá con el evento material probatorio la entrevista forense que ha sido planteada en la ley 1652 del año 2013. Esta norma sobraba porque finalmente pues es una declaración anterior, es igualmente un elemento material probatorio, pero como siempre pues en ese fenómeno de normativismo puro de nuestra legislación pues tenía que decirse por parte del legislador. Entonces, primer planteamiento, el concepto de elemento material probatorio de evidencia es un concepto bastante amplio en el cual se encuentran inmersos también los mensajes de datos. 2, el concepto de legalidad y autenticidad. Esto es una discusión que ya se encuentra decantada, sin embargo, pues aún encontramos que se revive en algunos momentos el planteamiento. Hay diferencia entre el concepto de legalidad y autenticidad de la evidencia. El problema de la legalidad se examina en dos momentos o en tres momentos mejor, a mi juicio. Uno, al momento del hallazgo y recolección del elemento de prueba, pues el operador judicial tiene que verificar que los elementos materiales probatorios hayan sido hallados y recolectados conforme lo prevé la Constitución y la ley. De ahí entonces que en aplicación del artículo 29 de la Constitución, el fiscal es el primer sujeto llamado a excluir aquella evidencia que ha sido ilegalmente o ilícitamente recolectada por los funcionarios de policía judicial. Un segundo momento para el análisis de la misma serán las audiencias preliminares, en virtud del precepto regulado en el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal. Un tercer momento será la audiencia preparatoria, donde las partes podrán solicitar la exclusión de la evidencia, y un cuarto momento pues será el del análisis y valoración de la prueba, donde finalmente el juez también podrá excluir algunos elementos de prueba. Y cuando me refiero al juez de conocimiento, me refiero al juez de conocimiento en sentencia, en diligencia de segunda instancia y por supuesto en casación. De lo contrario, pues no existiría razón a la causal tercera de casación en lo que tiene que ver con la violación indirecta de la ley sustancial por el error de derecho
por falso juicio de legalidad. Entonces, la legalidad y la licitud del elemento de prueba depende de que al momento del hallazgo, fijación, recolección, práctica y valoración se observe lo preceptuado por la Constitución y por la ley, mientras que la autenticidad de los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido hallados, detectados, fijados, recogidos, embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. Ahora, no significa que la cadena de custodia siempre dé cuenta de la autenticidad del elemento de prueba. Lo que pasa es que facilita la demostración del mismo, de la autenticidad. Este concepto que la Corte Suprema de Justicia, antitécnicamente a mi juicio, ha denominado la mismidad del elemento de prueba. Pero lo que realmente lo establece la autenticidad del elemento es que yo pueda acreditar que no ha existido alteración del contenido de esa evidencia. E inclusive la demostración de la autenticidad de los elementos probatorios que no se someten a cadena de custodia está a cargo de la parte que los presente. ¿Qué significa lo anterior? Que si por X o Y motivo un elemento de prueba no se ha sometido a cadena de custodia, ello no lo hace ni ilegal ni no auténtico. Lo que sucede es que le corresponderá a la parte demostrar la autenticidad de ese elemento de prueba. De ahí entonces que la aplicación de la cadena de custodia tiene esa finalidad de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y que no ha existido una alteración en todo el proceso de hallazgo, fijación, recolección, retulación, preservación y realización de práctica de exámenes de rigor. Por fortuna se ha modificado una práctica que teníamos en el pasado y era la de decirle, por ejemplo, a un operador judicial, venga, es que yo quiero examinar el elemento de prueba. No, señor defensor, no es posible porque se destruye la cadena de custodia. No, yo entro en contacto con la evidencia, aparezco dentro de la línea de continuidad de la cadena de custodia y pues después de realizar los exámenes de rigor, la devuelvo. Entonces, pues no se altera el mismo. ¿Dónde inicia la cadena de custodia? Al momento del hallazgo de la evidencia, lo que se denomina el primer respondiente. La responsabilidad en la aplicación de la cadena de custodia le corresponde a los servidores públicos que entran en contacto con los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Y algunos particulares, por razón de su trabajo y en cumplimiento de funciones, por ejemplo, el personal de medicina, pues le corresponde entrar en contacto con esos elementos de prueba. ¿La defensa tiene la obligación de aplicar cadena de custodia? Tesis 1. No. ¿Por qué? Porque no ostentamos la calidad de defensores públicos. Variable. Los abogados de la Defensoría Pública cumplimos función pública transitoria y somos servidores públicos. Válido. Entonces, en ese sentido, tendríamos que aplicar cadena de custodia. ¿Hilando muy delgado? Sí. Pero a mi juicio, los defensores no tendríamos que aplicar la cadena de custodia. ¿Significa que no deberíamos aplicarla? A mi juicio, la cadena de custodia nos facilita todo el trabajo de verificación de autenticidad. En mi práctica judicial siempre aplico cadena de custodia. ¿Para qué? Para poder demostrar con mayor facilidad ante el juez de conocimiento o en su defecto ante el juez de control de garantías que el elemento no ha sido adulterado en su calidad, en su cantidad, en su contenido o en su contenedor. ¿Qué significa entonces hasta ahora lo que he querido plantear? Pues que una cosa es la legalidad, otra cosa es la autenticidad de la evidencia. Entonces, ¿quién inicia la cadena de custodia? El servidor público que entra en contacto con la actividad. Los peritos que reciben los elementos materiales probatorios y en todo caso cualquier persona que entre en contacto con la evidencia. Cada persona que entra en contacto con la evidencia tiene que plantear entonces en el formato de continuidad de la cadena de custodia cuál fue la actividad que se desarrolló, el estado del contenedor y del contenido y cómo lo devuelve. Esto pues no tiene ningún tipo de inconveniente. Estamos hablando entonces de mensajes de datos. Lo más particular o lo más común en el tema de los mensajes de datos es que en la práctica judicial sean hallados en terminales móviles, en celulares, en computadores, en iPad o dispositivos similares. El artículo 236 del Código de Procedimiento Penal establece entonces que cuando el fiscal tenga motivos fundados, de acuerdo con los elementos de prueba del Código, para inferir que el indiciado o imputado está transmitiendo o manipulando datos a través de las redes de telecomunicaciones, puede ordenar a la Policía Judicial la aprehensión o recuperación de dicha información en razón a la necesidad del acto investigativo, para que expertos en informática forense descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen la anterior con el fin de obtener elementos materiales probatorios o evidencia física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado. Entonces, estos dispositivos terminales, por ejemplo, un celular,
pues pueden ser objetos de incautación para verificar y extraer la información que se está transmitiendo a través de los mismos con la finalidad o de lograr la aprehensión del ciudadano o de encontrar elementos materiales probatorios. Esto pues se limita exclusivamente al tiempo necesario para la captura de la información contenida y son aplicables las reglas analógicamente del desarrollo del allanamiento y registro. Esto me ha dado pie a mí para algunas oportunidades decir, listo, si se aplican analógicamente las reglas del allanamiento y registro, pues el plazo máximo que tienen para la retención de la evidencia es 15 días si estamos en presencia de un acto de investigación o 30 días si estamos dentro del fenómeno de la indagación, con sus equivalentes en lo que tiene que ver con los GAOs y los GDO, pero en todo caso, pues resultan equivalentes frente a estas circunstancias. Ahora, una discusión que también se da todos los días. La Fiscalía tiene que solicitar la legalización de los elementos incautados con fines de investigación. A mi juicio, debería hacerlo. Posición de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia considera que los elementos incautados con fines de investigación no se tienen por qué someter a la legalización por parte del juez en función de control de garantías. Esto no significa que no sean susceptibles de exclusión. Recordemos que de conformidad con el artículo 237, las diligencias de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones, retención de correspondencia, seguimiento pasivo de personas o cosas, etcétera, pues se tienen que someter a control posterior de legalidad y en aquellas, de conformidad con el artículo 232, podemos solicitar la exclusión de los elementos materiales probatorios que hayan sido obtenidos en desarrollo de estas diligencias de cara o de naturaleza irregular. Pero a lo que me estoy refiriendo en este momento es que la incautación de los elementos de prueba no tiene que someterse a legalización por parte del juez, por parte del fiscal ante el juez en función de control de garantías, según la posición de la Corte. Entonces, en la práctica, pues, muchas veces los fiscales hacen este tipo de solicitudes y, pues, la respuesta la ha dado la Corte Suprema de Justicia. Miren el inciso final o el parágrafo final que estamos viendo en pantalla, donde nos dice que con el procedimiento de incautación de los mencionados elementos, cocaína, celulares, recibo, agenda y esfero, el fiscal no está obligado a solicitar el control de juez de control de garantías, ya que se reitera que sobre ellos no procedía el comiso, sino pues que se retienen para efectos de la indagación o de la investigación. Otra pregunta que surge con el día a día. En la sentencia C336 del año 2007, que entre otras cosas el demandante fue el doctor Alejandro de Castro, quien en años pasados fue nuestro coordinador académico también, pues planteaba la necesidad de establecer qué se entendía por bases de datos y cuál es el contenido que debía plantearse frente a los mismos. A mí siempre se me ha planteado una inquietud y es si los dispositivos de telefonía móvil son bases de datos. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional frente a lo mismo? Que no, que los dispositivos terminales como los celulares no son sistemas de almacenamiento de información, de control y manejo de las mismas. ¿Por qué? Porque las bases de datos son sistemas de acopio de información efectuadas en desarrollo de una actividad profesional o institucional de tratamientos de datos que se articulan en los llamados bancos de datos o centrales de información que son administrados por instituciones o entidades públicas o privadas sometidas a ciertos principios jurídicos con el fin de garantizar la armonía en el ejercicio de los derechos fundamentales de diversos actores, titulares, usuarios y administradores que intervieran en el proceso de recopilación, procesamiento, almacenamiento, control y divulgación de datos personales. Bajo esa perspectiva, pues obviamente un dispositivo celular de una persona que lo utilice para efectos particulares, pues no se entendería como una base de datos. Sin embargo, yo pongo como ejemplo el uso que yo le doy a mi dispositivo terminal. Me explico por qué. Yo en mi celular tengo toda mi historia laboral. Entonces, en mi historia laboral tengo, por ejemplo, voy a poner como ejemplo mi trabajo en la Defensoría Pública y, por ejemplo, año a año, no sé si lo alcancen a ver en pantalla, yo tengo todo lo que se ha desarrollado, todos los usuarios que he mantenido, todos los oficios, conceptos, todas las demandas de casación que en su momento se presentaron por parte de la Defensoría, las comunicaciones que tuve con los usuarios. Y ahí pues hay una cantidad de información que se somete a un tratamiento de confidencialidad y de privacidad. De ahí que creo yo que de alguna manera el concepto que viene tratándose por parte de la Corte
constitucional se quedó corto en lo que tiene que ver con el concepto de base de datos. Sin embargo, pues no me puedo quedar en esta discusión. Esto simplemente son algunas generalidades que quiero que tengamos en consideración para lo que vamos a abordar enseguida. Ahora, prueba documental. Parto de una premisa. Toda prueba documental se tiene que consignar en un documento, pero no todo documento es considerado como prueba documental. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Toda entrevista se tiene que consignar en un formato que se documenta, bien sea porque se escribe el contenido de la entrevista o bien sea porque se reproduce a través de un medio de naturaleza virtual. Pero el solo hecho de que exista un documento donde se consigna una condición de esta naturaleza no convierte en prueba documental esa entrevista. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, solo es prueba aquella que se practica ante el juez en función de conocimiento, garantizando los principios de publicidad, contradicción, oralidad, confrontación, concentración, etc. Un segundo, por favor. Ahora, eventualmente, esa evidencia pues podría convertirse en prueba de referencia si se dan los presupuestos del artículo 437 y 438. En todo caso, no es prueba en sí misma por el solo hecho de estar consignada en un documento. En el artículo 424 nos habla de qué se entiende por prueba o qué se entiende por documentos. Una noción amplia como también la tiene el Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso, y nos habla que por documentos se entienden los textos manuscritos, mecanografiados, impresos, las grabaciones magnetofónicas, fonópticas, los discos de todas las especies que contengan grabaciones, las grabaciones fonópticas o los videos, las películas cinematográficas, grabaciones computacionales, los mensajes de datos, el telex, el telefax, similares, fotografías, radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas y cualquier otro elemento, objeto similar o análogo a los anteriores. Noten que nuevamente nos encontramos con un concepto amplio de lo que es documento, en el cual están los mensajes de datos, cualquier otro objeto similar, las fotografías y todos los discos que contengan grabaciones. El documento es una manifestación de la inteligencia humana plasmada en un contenedor. Ese contenedor puede ser papel, puede ser un disco, puede ser una fotografía, etc. Y la evidencia documental, ojo, ya estoy hablando no de documentos, sino de evidencia documental, es aquella que tiene contenido declarativo autónomo. Por ejemplo, un registro civil de nacimiento es un documento que puede ser entendido como prueba documental porque da cuenta de un hecho histórico acaecido con contenido declarativo autónomo. Esta persona nació en tal fecha y fue registrado bajo este nombre. El artículo 425 nos habla de cuándo es auténtico un documento. Un documento pues será auténtico en la medida en que pueda ser verificada su autenticidad por parte de algunos de los sujetos que participaron. Entonces el artículo 425 nos dice un documento es auténtico cuando ha sido reconocido por alguna de las personas que participó en su creación, redacción, postulación, cuando es reconocido por la parte frente a la cual se pone presente el contenido del documento, cuando ha existido certificación por parte de una firma de autenticación de la evidencia o cuando se expide mediante un informe de un experto en los términos del artículo 424 del Código de Procedimiento Penal. De ahí entonces, pues que el documento se entenderá autenticado. Un documento es auténtico cuando se tiene fe cierta de quién fue la persona que lo creó. ¿Cómo se presenta el documento? El documento se presenta por parte de la persona que lo halló, recolectó o que participó en su creación, o con este guiño que le hizo el legislador a la policía judicial de conformidad con el artículo 63, con cualquiera de los funcionarios de policía judicial que participó en el desarrollo del acto investigativo o con el investigador líder. Se prohíbe la presentación de documentos anónimos. Esto es importante en razón a que no se podrá establecer la autenticidad del mismo. Generalmente el documento tiene que ser presentado en original, generalmente, o que no quiero que en ningún momento piensen que me estoy yendo por un tema diferente. El documento tiene que ser presentado en original, pero cuando no sea posible, por cuanto la parte no tiene en su poder el original, o por cuanto solo tiene copias, pues se puede presentar el documento en copia
y esto será un problema no de legalidad, no de pertinencia y admisibilidad, sino de valoración. ¿Cómo aprecia el juez la prueba documental? Que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido el documento, que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho, declaración, atestación, de verdad que constituye el contenido, y que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre. 3 criterios básicos para la valoración de la prueba documental. Ahora, el mensaje de datos. Ley 527 de 1999. Entonces, ¿qué es un mensaje de datos? Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pueden ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex, telefax. Estos elementos tienen un reconocimiento jurídico de los mensajes de datos y no se pueden negar. Esto es desde la ley 527 del 99, que entre otras cosas, pues es una ley que establece parámetros de comercio electrónico o cómo se puede mantener la vigencia del comercio electrónico. Y parte pues de alguna posición que ya he expresado. Las sociedades son dinámicas, no estáticas, las sociedades son autopoiéticas y en ese sentido pues se van autorregulando y aparecen estos criterios o estos avances tecnológicos que hacen que se requiera un ajuste de la norma. Entonces, los mensajes de datos tienen reconocimiento jurídico y el artículo 6 pues, nos dice que cuando cualquier norma requiere que la información conste por escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Vamos a mirar esto después en los principios. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se considera que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra si está ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos, pues son admisibles como medio de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil del momento, hoy Código General del Proceso. Y toda actuación judicial o administrativa no se puede negar eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de mensaje de datos. ¿Cómo se valora probatoriamente un mensaje de datos? Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley se tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, habrá que tenerse en cuenta la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en la que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Noten, compañeros y compañeras, desde ya que la misma ley nos está dando la clave para la interpretación de lo que vamos a ver más adelante. El mensaje de datos es válido, tiene fuerza probatoria, pero vamos a tener problemas de valoración cuando no ha existido continuidad en lo que tiene que ver con la comunicación, la conservación y la integridad del mensaje de datos. Evidencia digital. La evidencia digital se define como un tipo de evidencia construida por campos magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser recolectados, almacenados y analizados con herramientas técnicas especiales. Esto pues lo sacamos de Canon en el año 2008 y entre otras cosas de uno de los trabajos investigativos de nuestro compañero, el doctor Luis Carlos Villegas. Entonces, tenemos dentro de la evidencia digital muchas clases de evidencia digital. Tenemos los datos de contenido, tenemos los metadatos, los datos de directorio, los datos de configuración de archivos, los datos de registro, los datos de recuperación de archivos de datos, los archivos de recuperación, los datos espiados, entre otros tipos de evidencias de naturaleza digital. Cada una de estas evidencias pues tiene algunos tipos de características que pues inferirán en lo que tiene que ver con el hallazgo, fijación, recolección o rotulación de las mismas. ¿Qué es prueba electrónica? Se considera prueba electrónica a cualquier prueba presentada informáticamente que estaría compuesta por dos elementos. Uno material, que depende de un hardware, es decir, la parte física de la prueba invisible para cualquier usuario de a pie. Por ejemplo, la carcasa de un smartphone, un celular, un disco compacto, una USB, y por otro lado, un elemento intangible que es representado por un software consistente en metadatos y archivos electrónicos modulados a través de unas interfaces informáticas. Esto lo sacamos de Federico Bueno de Mata, Prueba Electrónica y Proceso, editorial Tirant Blanche, primera edición, 2014, página 130.
¿Qué son WhatsApp y similares? ¿Qué son estas plataformas? Tomo pues también la descripción que realiza Federico Bueno de Mata, me pareció interesante. Es un software multiplataforma de mensajería instantánea, pues además del envío de texto, permite la transmisión de imágenes, video y audio, así como la localización del usuario. Entonces es un software multiplataforma de mensajería instantánea que permite todo este tipo de interacciones. Miremos ahora un poco qué ha dicho la jurisprudencia sobre estas problemáticas. En esta sentencia, que es la sentencia C604 del año 2016, se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 247 del Código General del Proceso, que nos habla de qué son los mensajes de datos y que en el inciso segundo nos dice que la impresión del mensaje de datos se entendería como una copia de la misma. Entonces, en esta demanda de inconstitucionalidad, donde la Corte se declara inhibida, pues nos dice que el legislador define como mensaje de datos toda la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como entre otros el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex o telefax, y que conceptualizó el intercambio electrónico de datos como la transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, estructurada bajo normas técnicas. La confiabilidad en el contenido de los mensajes de datos, como lo puso de presente la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que se cita por los demandantes, depende de los mecanismos técnicos que garanticen la integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad y conservación. Y ahí nos define qué son cada uno de estos conceptos. La impresión de un mensaje de datos, en suma, es una mera copia de ese mensaje y desde el punto de vista de su naturaleza, solo una evidencia documental en papel. Aquí empiezo yo a tener algunos inconvenientes con esta interpretación. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, la impresión de un mensaje de datos es solo una evidencia documental. Entonces nos está asimilando la impresión del documento con una prueba documental. Esta prueba documental deberá ser apreciada como todos los demás elementos de convicción de esa naturaleza conforme a las reglas de valoración correspondientes al Código General del Proceso. En este caso, la Corte Constitucional se declara inhibida para conocer de fondo esta demanda por ineptitud sustantiva de la demanda, pero nos da unos conceptos básicos que son interesantes para nuestra conceptualización. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. Esto es un rastreo jurisprudencial. Este código único de investigación es bien interesante. Es una madre que indaga en el celular de su hija y allí encuentra pues una serie de chats que esta persona, que esta menor está teniendo con un adulto en lo que se conoce como online roaming y pues se percata de este tipo de situaciones y pues entrega esta información a las autoridades. Aquí se debatía si existía un problema en lo que tiene que ver con el desarrollo de la intimidad de la menor y pues el Tribunal Superior de Pasto concluye que no existió tal situación. Entonces nos dice que el derecho a la intimidad de las niñas, niñas y adolescentes no es absoluto, que los padres cumplen una función en este tipo de situaciones y que pues es posible que ellos intervengan en el desarrollo de ese tipo de comunicación. Entonces, en este caso, pues los padres obtuvieron el contenido del chat que por las redes sociales se estaba desarrollando por parte de la menor con otras personas y que en este caso pues no se obtenía o no se requería ni una búsqueda selectiva en base de datos, ni una interceptación de comunicaciones, ni el procedimiento que regla el artículo 236. Un antecedente interesante de lo que aquí estamos planteando. En la decisión 5492 del año 2019, radicado 49156, pues son casos en los que se alude al concepto de demanda de explotación sexual y acoso sexual. En este caso se degrada la calificación jurídica de demanda de explotación sexual a el delito de acoso sexual. Se empieza a gestar todo el planteamiento de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con el contexto de explotación requerido para este tipo de situaciones, pero pues el punto que nos convoca es que el demandante se queja de que el fallo se hizo alusión a las conversaciones electrónicas extraídas del computador de LXFM, no obstante existir dudas frente a la identidad de los interlocutores. Y entonces, pues lo que nos dice el tribunal es, venga, la autenticidad de una evidencia no es un problema de legalidad, sino un problema de valoración. No es una circunstancia que genere pues un falso juicio de legalidad, sino que tiene que tener la contundencia para que se llegue, por ejemplo, a un falso raciocinio. También en el año 2019, en la sentencia 922 del año 2019, radicado 53
473, pues se habla de un acceso carnal al menor de 14 años y nos encontramos con un error de tipo. En este caso, pues se habla de lo que se presentaba tanto en la cuenta que la menor manejaba en Facebook, donde decía que tenía en una de ellas 18 y en otra 23 años, y que después, cuando empieza a conversar con el joven, pues la menor le indica a esta persona que tenía 14 años. Entonces, pues lo que se dice es que de acuerdo a esas conversaciones y esas comunicaciones, se puede haber inducido el error de esta persona. De hecho, yo he tenido 3 o 4 casos muy similares a través de los cuales en las redes sociales pues se destaca la presentación de menores como personas mayores de edad, y en ese orden de ideas pues se habilita el examen del error de tipo. Entonces aquí pues no se habla muy bien del manejo de la valoración probatoria, pues me pareció interesante esta providencia para ponérselas de presente a ustedes. En la decisión 4573 del año 2019, radicado 47234, pues se da un caso de online grooming. El online grooming es cuando hay lo que se conoce como pederastía en línea. Una persona mayor de edad pues empieza a tener comunicación con unos menores de edad y pues simula tener la misma de los mismos cuando detrás de ello hay pues obviamente un adulto. En este caso pues se hablaba de una demanda de explotación sexual, pornografía con menores de 18 años, etcétera. Y pues lo que se detalla es que es válida la aplicación o la recapitulación de esta información obtenida en las redes de comunicación, que la demanda de explotación sexual nuevamente pues requiere ese contexto de explotación, y si se configura en este caso un delito de pornografía con menores de 18 años porque esta persona termina entregándole información a terceras personas. Y es interesante también porque se alude al tema de la extorsión, el constreñimiento ilegal. La fiscalía acusa, si mal no estoy, por extorsión, creyendo que esta persona, por constreñir para hacer o tolerar algo en contra de su voluntad a cambio de obtener un provecho, pues configuraba ese delito. El tribunal considera que no es extorsión sino constreñimiento ilegal porque no hay ánimo de provecho económico, y la Corte termina diciendo que hay acto sexual mediante violencia moral. Es un caso muy interesante, les recomiendo su consulta. Pero llegamos a una sentencia que sí es de nuestro absoluto interés en el tema del manejo y la valoración de este tipo de evidencia, y es la T043 del año 2020. Este es el caso de una dama que es despedida de su trabajo en estado de gestación y existen una serie de comunicaciones a través de la plataforma de WhatsApp de la entidad donde ella laboraba. Y entonces, pues nos dice la Corte Constitucional en esta sentencia T043 del año 2020 que las capturas de pantalla extraídas de las aplicaciones de texto de WhatsApp tienen la naturaleza de prueba indiciaria. Y nos dice que en el ámbito probatorio, por ejemplo, los operadores judiciales diariamente deben analizar elementos extraídos de aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea que se cuente con metadatos que permitan realizar un mayor rastreo de la información o solo capturas de pantalla respecto de ciertas afirmaciones o negaciones realizadas por una de las partes en el litigio. Sobre las últimas, es decir, la captura de pantalla, la doctrina especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria ante la debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar alteraciones en el contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás medios de prueba. Esta decisión va a entrar en contraste directo con una de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se dio a conocer esta semana. Pero por ahora, miremos que la Corte Constitucional está diferenciando. Venga, una cosa es la extracción forense de la información que nos va a permitir entenderla a través de metadatos, y otra bastante diferente son las capturas de pantalla. Nos está diferenciando estas dos situaciones y ambas les está dando validez. Pero para mayor comprensión de la situación, miremos qué es un metadato. Un metadato es un conjunto de datos que describen el contenido informativo de un recurso de archivos o de información de los mismos. Es decir, es información que describe otros datos. Indican, por ejemplo, quién o qué programa ha creado un archivo, cuántas veces ha sido editado y cuándo fue su última apertura, modificación o uso. Para este tipo de situaciones se utilizan a través se utiliza generalmente algo que se conoce como el código hash. Código hash es como la huella digital de un dato electrónico que nos dice cuándo nació, cuándo se modificó, cuándo se alteró, cuándo se abrió, etcétera. Y pues no soy experto en el tema, lo quiero afirmar. De hecho, pues cada vez que uno va a abordar este tipo de situaciones tiene que iniciar una carrera de estudio que le permite comunicar algún tipo de información y con humildad debe reconocerse que no lo convierte
en experto uno, pero al menos intentar comunicar algún tipo de información y obviamente si hay un concepto diferente o hay algo que diga, no Andrés, estás equivocado, siempre dispuesto a escucharlo. De otras cosas se trata de un proceso de aprendizaje. Pero lo que tengo conocimiento de lo que es el código hash es que es similar a lo que sería una huella digital, es inalterable e inmodificable y va a permitir entonces que en todo momento el dato pues sea identificado. Un caso muy bonito que llevé hace algunos años en donde a través de un programa peer-to-peer, es decir, puerta a puerta o persona a persona, se transmitía información y se le cambiaban los nombres de los archivos, pero finalmente, a pesar de que se le cambiaba el archivo, porque para el emisor era Pepito 1 y el receptor era Pepito 3, pues finalmente ese archivo metadato contenía toda esa información que era inalterable. Y esto le permitió a las autoridades dominicanas y estadounidenses rastrear la información y finalmente llegar hasta el emisor en Colombia, en lo que se conoció como la Operación Pureza 2, en un caso muy, muy bonito que tuve la oportunidad de defender a un ciudadano con, me atrevería a decir que con éxito en el ejercicio defensivo, pero que pues a través del desarrollo de este acto investigativo se pudo llegar a la emisión presunta del dato. Entonces, obviamente, cuando yo tomo el dispositivo celular, computador, tablet, USB y extraigo la información que se encuentra en ella almacenada, a través inclusive de esa extracción forense y logro establecer los metadatos que me permiten identificar ese archivo, pues nos encontraremos con una evidencia más fiable que la simple captura de pantalla. ¿Por qué? Porque pues si hiciéramos el ejercicio en una plataforma, por ejemplo, como WhatsApp, sabemos que nosotros podemos borrar los mensajes y si nosotros borramos los mensajes, eso eventualmente puede cambiar el contexto de una conversación o inclusive a través de programas que no son inclusive imposibles de adquirir, es posible editar el contexto de la misma. O, por ejemplo, yo podría agregar un contacto que realmente fuera, voy a poner como ejemplo a la doctora Nancy Agudelo, agrego como la doctora Nancy Agudelo, a quien finalmente es mi compañero Rafael Ángel, me pongo de acuerdo con él y empezamos a tener una conversación como si la doctora Nancy y yo estuviésemos conversando y finalmente pues imprimo esos pantallazos. Finalmente yo no puedo decir ciertamente quién se encuentra allí. Y también tenemos otro problema, el hecho de que a través de una plataforma digital, ahora sí, Rafael con su usuario de Rafael y Andrés con su usuario de Andrés estén intercambiando datos, solo significa que los usuarios están intercambiando datos, no necesariamente que la persona. ¿Por qué? Porque como sucedía hace algunos años, y quizás algunos de ustedes fueron testigos, mi hija le encantaba coger mi celular a conversar con mis amigos o puede que otra persona se haya apoderado de mi celular, o puede que sucedan otras cosas. Entonces, solo puedo dar fe a través de este desarrollo investigativo que desde ese dispositivo se remitieron impulsos electromagnéticos a otro dispositivo que configuró un mensaje de datos. Entonces, miren la complejidad del asunto que se está planteando acá. Ahora, ¿qué es un indicio? Tres definiciones de mis favoritos. De Mittermeier, un indicio es un hecho que está en relación tan íntima con otro hecho que un juez llega uno al otro por medio de una conclusión muy natural. Por eso es menester en la causa que los hechos, el primero comprobado y el otro no manifestado aún, y que se trata de demostrar raciocinando en el hecho conocido el desconocido. Di Malatesta, el gran Nicole Fraimarino Di Malatesta, en su texto de la lógica de las pruebas en materia criminal. Indicio es el raciocinio probatorio indirecto que mediante la relación de causalidad deduce lo desconocido de lo conocido, o como señalan otros términos, el indicio es una cosa conocida que consiste en el hecho indicador y que sirve para indicar una desconocida, o sea, el hecho indicado. Y de Lapián, en un texto muy, muy bonito, si mal no estoy, se llama Nueva Tendencia Probatoria o algo similar, nos dice que es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, en general todo hecho conocido o mejor debidamente probado, como susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. Entonces, tenemos en el indicio un hecho indicador debidamente probado a través de prueba legalmente aportada al proceso y un hecho indicado, que es el que desconocemos, a través de una regla de la experiencia, de la lógica, de la ciencia, de la experiencia común, nos permite entonces establecer la conclusión que es el hecho indicado. Esto a través de un proceso inductivo
de lo particular o general, o un deductivo de lo general a lo particular. En esto siempre ha existido discusión doctrinaria. Inclusive uno de los grandes de Colombia, que es el maestro Jairo Parra Quijano, que es tan severo en sus posiciones, dice, yo en eso sí no voy a discutir porque hay posiciones que dicen que es un juicio inductivo, otro juicio deductivo. Entonces, ¿qué pasa? La regla de la experiencia es lo que le pone el toque, la regla de la experiencia, la lógica de la ciencia, es lo que le pone el toque final para llegar al hecho indicado. Este es el giro o este es el salto que nos permite establecer la conclusión. De ahí entonces que si hay un hecho indicador no acreditado y se llega a un hecho indicado, pues entonces estaríamos frente a un falso juicio de existencia por suposición del hecho indicador. Ahora, si esto es ilegal, sería un falso juicio de legalidad del hecho indicador. Ahora, si la regla de la experiencia no existe, pues estamos frente a falacias argumentativas. Y si el hecho indicado pues no se construye de esa manera, tendríamos ese tipo de inconvenientes. ¿Cómo se clasifican los indicios? A través de lo que es lo clásico. Un indicio necesario. El hecho acreditado solo tiene una causal, es fatal. Es decir, por ejemplo, como lo dice, insisto, el maestro Jairo Parra Quijano, si usted está auscultando una dama y hay fetocardia en el abdomen, esa mujer está embarazada. Ay, no hay nada diferente. Eso no puede ser otra cosa. Usted, mujer, está embarazada. Es un indicio fatal. Un indicio grave, pues es que lo que generalmente obedece al hecho indicado. El indicio grave es objetivo. Entonces, un indicio grave, por ejemplo, hombre, una persona está sola al lado de un cadáver con el arma en la mano y hay 3 impactos de arma de fuego. Generalmente, aunque no sabemos que esa persona disparó, pues un suicida no se dispara 3 veces en el abdomen. Entonces, si no hay ninguna otra persona en el lugar, ese indicio grave nos lleva a decir, usted fue la persona que cometió esa conducta. Un indicio leve es un criterio orientador que nos permite, como su nombre lo indica, orientar el trabajo investigativo. Los indicios cómo se tienen que estudiar en su conjunto, analizando su concordancia, la relación unos con otros, convergencia, su conducencia, es decir, cómo nos permiten dar por probado lo que se pretende acreditar, y su gravedad. Por lo mismo, entonces, los indicios tendrán por lo menos que ser graves, para que puedan orientar una indagación, una investigación. La prueba indiciaria supone que se va de un hecho probado, el hecho indicador, y a través de la regla de la experiencia, técnica, ciencia, lógica, se aplica una regla de la misma y nos permite a través de un método inductivo, mi criterio, llegar a un hecho indicado. Noten que el artículo 287 de la ley 600 de 2000 nos decía que la prueba indiciaria se apreciaría en su conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con los demás medios de prueba. También está decantado en nuestra legislación. A pesar de que el indicio no sea un medio de prueba, no significa que no sea un método de razonamiento. Excúsenme un momentico que no sé qué pasó acá. Ya. Bueno. Decisión de primera instancia de la Sala Especial 062 del año 2020. Entonces, pues, Gustavo Enrique Malo Fernández, a través de su abogado defensor, aporta unas capturas de pantalla extraídas de su celular de unos mensajes de texto y le solicita a la sala de primera instancia que acepte esa prueba documental para valorar de mejor manera la credibilidad de un testigo, y ofrece igualmente su celular para que un perito en informática extraiga el mensaje de datos. Entonces la Corte admite como prueba esas capturas de pantalla entre folios que aporta la defensa relacionadas con esos mensajes de datos, como quiera que esto le permite apreciar la credibilidad de otros testigos. ¿Por qué resalto esto? Miren que aquí se está presentando dos situaciones. Está presentando las capturas de pantalla y está aportando y está diciendo, yo facilito el celular. Pues obviamente lo más adecuado es que la defensa también diga, y a través del perito nos daremos cuenta de cómo se entregó la información para que se realizara. Y quiero que noten que la Corte es muy cuidadoso para decir cómo lo admitimos como prueba documental, como elemento material probatorio, cómo lo admitimos. Son cuidadosos en esto. Sentencia 1863 del año 2021 y nos habla de la valoración de las capturas de pantalla y la renuncia al derecho a la intimidad, muy similar a la decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales. Entonces, nos habla del artículo 247 de la ley 1564 del año 2012, que ya habíamos analizado,
nos habla de los mensajes de datos que serán valorados como mensajes de datos todos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión del mensaje de datos será valorada de conformidad con la regla de la prueba de los documentos. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Pues bien, en la ley 527 del 99, el legislador delimitó aquello que debe entenderse por mensajes de datos y fijó las condiciones para que los denominados equivalentes funcionales, es decir, los requisitos técnicos bajo los cuales un documento electrónico cumple una misma finalidad, atribuye un soporte en papel y por consiguiente se tiene como homólogo para efectos jurídicos. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, aquí pasa pues que en este caso, noten que me voy del 6.3.8 al 6.3.11, para efectos de resumir, el demandante dice que para efectos de poder valorar el contenido del mensaje de datos se tenía que extraer de manera forense la información y presentarse como regla de la mejor evidencia. Y entonces la Corte concluye en el apartado 6.3.11 que el demandante incurre en un yerro al concluir que era necesario llegar a la mencionada conversación entre víctima y victimario como un mensaje de datos o su equivalente funcional al plenario, puesto que textualmente la norma en la que se apoya prevé la posibilidad de que se incorpore mediante la impresión y que se valore conforme a las reglas de la prueba documental. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? El concepto de la libertad probatoria del artículo 373. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esta decisión es del 13 de diciembre del año 2022, sacada pues del horno, no la conozco por ahora, y entra en franca contradicción, y de hecho lo hice, con la Corte Constitucional en la sentencia T043 del año 2020. Entonces me permito leer el comunicado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ratificó su tesis con relación a la calidad documental que ostentan las impresiones de mensajes de datos o pantallazos de WhatsApp. Con ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vázquez, la corporación reafirmó que la eficacia o validez de los mensajes de datos no puede verse afectada por el formato en que se ha presentado el proceso judicial o administrativo. En este sentido, la Sala Plena de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial advierte que sin importar la calidad pública o privada de los documentos o si los mismos originalmente fueron mensajes de datos, tanto su producción en una imagen como la aportación de una copia son presumidas auténticas por la legislación nacional. De allí que no resulte acertado efectuar elucidaciones que anticipen una mala fe en el actuar de los intervinientes, partes y o sujetos procesales acerca de una falsificación de la impresión allegada al plenario. De cara a un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Comisión Nacional expuso que los pantallazos de WhatsApp no podían ser catalogados como prueba indiciaria ante la posibilidad de ser alterados mediante un software de edición, toda vez que las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas están amparadas por el principio de buena fe y las copias de estas impresiones de mensajes de datos se presumían auténticas a la luz del Código General del Proceso. Entonces, pues con base en los pantallazos de WhatsApp, la jurisdicción disciplinaria concluye que se incurre en una falta disciplinaria. Entonces, ¿qué es lo que está planteando aquí en esencia la Comisión Nacional de Disciplina Judicial? Yo no puedo menguar la calidad de un pantallazo o de una captura de pantalla de una red de telefonía o de mensajería o de cualquiera de las plataformas porque se presume la buena fe. No se presume que la persona esté alterando el contenido de la evidencia. Entre otras cosas, digamos que tiene razón la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el magistrado en este aspecto. Como quiera que, pues de los particulares se presume la buena fe y por otro lado, alterar el contenido de un documento que pueda servir de prueba constituye el delito de falsedad. Y si con ello busco inducir en error a un funcionario judicial para que emita una resolución o una sentencia de naturaleza judicial, pues estaremos en presencia de un delito de fraude procesal. Sin embargo, vamos a ver por qué parcialmente discrepo de esta posición en estas que son mis conclusiones y mi fijación de postura. Entonces, para efectos de claridad frente a este planteamiento, creo que debe diferenciarse claramente lo que es un mensaje de datos de lo que es su impresión. Son contenidos diferentes. ¿Por qué? Porque el mensaje de datos implica, pues, de alguna manera la extracción forense de la información que allí se consigna y en este sentido estaremos en presencia de una versión más fidedigna, de la mejor evidencia del contenido de la
prueba de naturaleza digital, de la prueba electrónica. En ese sentido, entonces, pues la impresión del mismo es simplemente una manifestación del contenido de esa evidencia de naturaleza digital. Lo que ya habíamos planteado, toda prueba documental se encuentra inmersa en un documento, pero no a la inversa. No todo documento es prueba documental. El contenido declarativo autónomo de la prueba documental es la que nos permite decir que ello constituye prueba. Insisto, el registro civil de nacimiento, el registro civil de defunción, una fotografía es la que nos permite el contenido declarativo autónomo. Nadie le tiene que explicar al juez realmente lo que está viendo, el juez lo puede percibir. Otra cosa es que nos guste ser descriptivos, pero el juez aprende de manera directa el contenido declarativo del documento. Pero no todo documento pues, puede ser considerado prueba documental, al menos en lo que tiene que ver con las reglas probatorias en materia procesal. ¿Es posible que una captura de pantalla se tenga como prueba documental? Sí, si se cumplen los requisitos de pertinencia y admisibilidad, es decir, demostrar que esto tiene relación directa o indirecta con los hechos, los hace más o menos probables, nos sirve para postular problemas de credibilidad del testigo o la identificación del presunto responsable y si adicionalmente pues no genera ningún perjuicio indebido. Aunado a la legalidad de la evidencia, esto como quiera que evidentemente pueden existir problemas de afectación de la intimidad. Ahora, en los casos que hemos visto o analizado el día de hoy por parte de la Corte Suprema de Justicia, nos hemos encontrado que generalmente o los padres de un menor o la misma víctima aportan el contenido de las conversaciones en cualquiera sea de los formatos. En este caso, pues la víctima está en su derecho de aportarlos. El artículo 275 literal H lo permite y no encuentro ningún problema. Distinto sería si, por ejemplo, yo estoy hablando con mi psicólogo y mi psicólogo va y aporta los mensajes, las capturas de pantalla de nuestros mensajes violando la confidencialidad abogado-cliente. Entonces aquí tendríamos un problema de legalidad. Y por último, un problema de autenticidad. Y el problema de autenticidad ya no será un problema de legalidad, sino un problema de valoración. Entonces, miren que tenemos que diferenciar tres tipos de problemas. Problemas de legalidad, problemas de autenticidad y problemas de valoración, lo que no necesariamente nos lleva a problemas de admisibilidad. Todo medio de prueba, y aquí es donde discrepo parcialmente de la posición de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, todo medio de prueba conlleva un ejercicio inductivo deductivo, es decir, toda prueba, cualquiera sea su naturaleza, nos lleva al ejercicio de indicios. Y esto lo describe la doctrina especializada, si mal no recuerdo, el maestro Jordi Ferrer Beltrán, la doctora Carmen Vázquez, pues lo que nos dicen es, finalmente, todo medio de prueba se reduce a indicios, nos permite ir de un hecho conocido a un hecho desconocido a través de un ejercicio inductivo-deductivo aplicando reglas de experiencia, reglas de la lógica, etc. Creo que la discusión entre si es prueba indiciaria el contenido de las capturas de pantalla o si se trata de prueba documental, pues finalmente puede superarse entendiendo que ambos medios de prueba nos llevan a la misma conclusión, nos permiten ir de un hecho conocido a un hecho desconocido. En nuestro país rige el principio de libertad probatoria y en ese sentido, pues cualquier tipo de evidencia que las partes aportemos al proceso de conformidad con las reglas del artículo, si mal no estoy, 382, nos permite establecer entonces que los elementos de prueba aportados pues nos van a ser útiles para permitirle al juez cumplir con la finalidad de la prueba, es tener un conocimiento acerca de la existencia o no del delito y la responsabilidad o no del acusado. De ahí entonces que, a pesar de que la norma no nos hable de un criterio específico de, por ejemplo, capturas de pantalla, esto se entiende como elementos materiales probatorios. Y ustedes dirán, bueno, Andrés, pero entonces esto es una diferencia con otro tipo de medios de prueba porque tenemos el medio de prueba testimonial, documental, pericial, de referencia y de inspección. No nos hablan de las capturas de pantalla como medio de prueba. Sí, pero tampoco se nos habla, por ejemplo, de la incorporación de cuchillos. Tampoco se nos habla de la incorporación de armas de fuego. Tampoco se nos dice que de la incorporación de moneda falsificada, pero sí se nos habla de elementos materiales probatorios. Las capturas de pantalla son elementos materiales probatorios que en algunas oportunidades pueden tener la naturaleza de prueba documental en aquellos eventos en donde exista un contenido declarativo autónomo y que en todo caso, bajo el principio de libertad probatoria, pueden ser utilizados. Los verdaderos problemas se encontrarán en, aquí tomo la ley 527, integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad, conservación y poder suasorio de los elementos materiales probatorios. ¿En qué consiste este último planteamiento?
en un muy buen desarrollo del ejercicio del contrainterrogatorio al experto y en un muy buen desarrollo del contrainterrogatorio la persona que aporta eventualmente la captura de pantalla cuando no se trata de un mensaje de datos. En el primero de los planteamientos, verificar que el experto se haya establecido todos los aspectos necesarios y todos los protocolos necesarios para poder realizar una extracción y dar cuenta de la integralidad, inalterabilidad y fiabilidad de la información. Y en el segundo, pues mirar la posibilidad de que haya sido objeto de alteración o del desarrollo de cualquier tipo de manipulación. Insisto, compañeros y compañeras, ¿qué es lo que tenemos que discutir siempre en el desarrollo de las diligencias? Que el elemento haya sido legalmente obtenido, oportunamente descubierto, que se cumpla el juicio de pertinencia y admisibilidad y en el desarrollo ya del juicio, de haberse superado los criterios de legalidad, pertinencia y admisibilidad, pues mirar si a través del ejercicio del contrainterrogatorio podemos discutir la integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad, conservación y poder sobre los elementos de prueba. Para que esto cumpla cabalmente su función, pues obviamente se requiere inclusive ir un poco más allá del simple hecho de decir, ah, sí, es que aquí se están aportando las capturas de pantalla. Siempre el operador judicial debería hacer todo el esfuerzo posible para establecer que efectivamente el emisor del mensaje y el interlocutor se encuentran plenamente identificados dentro del proceso y que esto le permita entonces entender siempre este tipo de situaciones. ¿A dónde voy con esto? Si como defensores tenemos la oportunidad de decir, claro, es que se están aportando unas capturas de pantalla donde supuestamente Pedro habla con Juan, pero Juan no es el que está hablando allí, porque ese no es su dispositivo celular, porque esa no era la fotografía que utilizaba en su perfil, porque por supuesto la fiscalía no aportó la ficha biográfica a través de los protocolos reglados para tal finalidad, donde se demuestre que él efectivamente era el titular de esa línea, o si era el titular, no era la persona que la manipulaba, etc. Nos encontraremos en problemas de creatividad y estrategia defensiva en este tipo de situaciones. Dejo acá, como de costumbre, mi intervención, esperando que de alguna manera haya sido de utilidad para todas y todos ustedes el desarrollo de esta breve explicación y quedando abierto, como de costumbre, para el desarrollo de preguntas, inquietudes o cualquier tipo de planteamiento que por parte de ustedes se quiera desarrollar.